Ahora. Bueno, entonces estamos hablando de los pasos de la lectio. Buen día a todos. Em, la lectura respetuosa, vamos a leer la palabra de Dios. Después la vamos a contemplar poniendo todos nuestros sentidos a disposición para ver qué es lo que el Señor nos quiere revelar. Vamos a meditar interiorizando cada palabra y andando en nuestra propia vida. Vamos a poner esto en oración, dejando que el Espíritu Santo entre en nosotros y a través de nuestra boca alabe al Señor, agradezca, suplica y pida en nombre nuestro lo que más necesitamos, sonidos inefables. Y luego vamos a poner todo esto en un compromiso, nos vamos a poner una intención para, para, para tratar de hacer carne la palabra del Señor, que el Señor se haga carne, la palabra viva se haga carne en nosotros. Entonces vamos a empezar ahora con las oraciones preparatorias para disponernos para leer la palabra de Dios. Laura, ¿querés comenzar? Sí, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, yo creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí. Amén. Amén. Jesús, María, os amo. Ven, divina voluntad, a meditar la palabra de Dios. Yo te ofrezco todas las meditaciones de tu palabra, pasadas, presentes y futuras, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Vamos a invocar ahora al Espíritu Santo. Lili, ¿quieres hacer la oración? Sí, Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, queremos hoy en particular darte gracias por todo este mes que nos has guiado y protegido. Lucas 1:38. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Vamos por eso a pedirle hoy al Espíritu Santo. Bueno, primero vamos a darle gracias por este mes, enero 2024 que ha transcurrido. Vamos a darle gracias por haber habitado en nosotros, haber aclarado cosas de la vida cotidiana, haber iluminado nuestros pasos, este caminar y habernos acercado un poquito más al Señor. Vamos a agradecerle por estar siempre, siempre con nosotros y vamos a expresarle nuestro deseo de que siga así, caminando y guiándonos, moviéndose dentro nuestro, intercediendo por nosotros con sonidos inefables y, y, y que sea y que seamos nosotros entonces su templo y así verdaderos instrumentos y dóciles instrumentos de Dios para llegar a todo el que el Señor quiera llegar a través nuestro. Vamos a pedirle que nos conceda esta gracia de seguir en su camino y a su alcance. Y vamos a darle gracias por también ayudarnos a estar más cerca de María, ¿no? De María Santísima. Y que
y que nos ayude a hacer como leíamos recién en el Evangelio de Lucas, ¿no? Esclava, verdadera esclava y servidora del Señor, humilde esclava del Señor. Que nos regale hoy el Señor el don de la humildad. Te pedimos todo esto, Señor, a través de María, y te damos gracias en especial por regalarnos tu Santo Espíritu. Bueno, vamos a la primera lectura con los dominicos. Hoy en el día de San Juan Bosco, 31 de enero, vamos a ponernos a los pies de San Juan Bosco para que Él especialmente interceda por nosotros en este día, sobre todo con su humildad y sencillez. La antífona de hoy: no puedo hacer allí ningún milagro. Hoy. No puedo hacer allí ningún milagro, no pudo hacer allí ningún milagro. Bueno, vamos a leer la primera lectura y Salmo. Lili, ¿querés leer? Sí. Primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 24. En aquellos días el rey David mandó a Joab, jefe del ejército, que estaba a su lado. Recorre todas las tribus de Israel, desde Dan a Beersaba, y haz el censo del pueblo para que sepa su número. Joab entregó al rey el número del censo del pueblo. Israel contaba con 800.000 guerreros que podían empuñar espada, y Judá con 500.000 hombres. Pero después David sintió remordimiento por haber hecho el censo del pueblo y dijo al Señor: he pecado gravemente por lo que he hecho. Ahora, Señor, perdona la falta de tu siervo que ha obrado tan neciamente. Al levantarse David por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió esta palabra del Señor. Ve y di a David: así dice el Señor, 3 cosas te propongo. Elige una de ellas y la realizaré. Gad fue a ver a David y le notificó: ¿prefieres que venga 7 años de hambre en tu país, o que tenga que huir durante 3 meses ante tus enemigos, los cuales te perseguirán, o que haya 3 días de peste en tu país? Ahora reflexiona y decide qué de responder al que me ha enviado. David respondió a Gad: estoy en un gran apuro, pero pongámonos en manos del Señor, cuya misericordia es enorme. No, perdón. Me perdí. Estoy en un gran apuro, Sí, pero pongámonos en manos del Señor, cuya misericordia es enorme, y no en manos de los hombres. Y David escogió la peste. Eran los días de la recolección del trigo. El Señor mandó la peste a Israel desde la mañana hasta el plazo fijado. Murieron 77.000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Beerseba. El ángel del Señor extendió su mano contra Jerusalén para asolarla. Pero el Señor se arrepintió del castigo y ordenó al ángel que asolara al pueblo. Basta, retira ya tu mano. El ángel del Señor se encontraba junto a la era de la Arauna del Jebuseo. Al ver el ángel golpeando al pueblo, David suplicó al Señor: soy yo el que ha pecado y el que ha obrado mal. Pero ellos, las ovejas, ¿qué han hecho?
Por favor, carga tu mano contra mí y contra la casa de mi padre. Palabra de Dios. Te alabamos. Señor. Ale, ¿querés leer el Salmo? Sí, dame un segundo. Salmo. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Todas, Perdona, perdona. Señor, mi culpa y mi pecado. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Todas. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me liberas del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Señor, perdona, Perdona, Señor, Señor, mi culpa y mi culpa y mi pecado. pecado. ¿Puedes seguir con el Evangelio? Sí, gracias. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti. En aquel tiempo Jesús dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón y sus hermanas? ¿No viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pasar ahora a la contemplación. La contemplación de este Evangelio. Partió de allí y fue a su tierra, y sus discípulos le seguían. Llegado el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí, y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Y muchos de los oyentes decían admirados: ¿y los milagros que se hacen por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos.
es este el hijo de José? Jesús les decía: Sin duda vosotros diréis: lo que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. De cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. ¿De dónde le viene esto y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? Reverendo Miquel Massats y Roca. Girona, España. Hoy el Evangelio nos muestra cómo Jesús va a la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado es el día dedicado al Señor y los judíos se reúnen para escuchar la palabra de Dios. Jesús va cada sábado a la sinagoga y allí enseña, no como los escribas y fariseos, sino como quien tiene autoridad. Dios nos habla también hoy mediante la Escritura. En la sinagoga se leen las Escrituras y, después, uno de los entendidos se ocupaba de comentarlas, mostrando su sentido y el mensaje que Dios quiere transmitir a través de ellas. Se atribuye a San Agustín la siguiente reflexión: así como en la oración nosotros hablamos con Dios, en la lectura es Dios quien nos habla. El hecho de que Jesús, Hijo de Dios, sea conocido entre sus conciudadanos por su trabajo, nos ofrece una perspectiva insospechada para nuestra vida ordinaria. El trabajo profesional de cada uno de nosotros es medio de encuentro con Dios y, por tanto, realidad santificable y santificadora. Con palabras de San José María Escrivá, vuestra vocación humana es parte, y parte importante, de vuestra vocación divina. Esta es la razón por la cual os tenéis que santificar, contribuyendo al mismo tiempo a la santificación de los demás, de vuestros iguales. Precisamente santificando vuestro trabajo y vuestro ambiente, esa profesión o oficio que llena vuestros días, que da fisonomía peculiar a vuestra personalidad humana, que es vuestra manera de estar en el mundo, ese hogar, esa familia vuestra, y esa nación en que habéis nacido y a la que amáis. Acaba el pasaje del Evangelio diciendo que Jesús no podía hacer allí ningún milagro. Y se maravilló de su falta de fe. También hoy el Señor nos pide más fe en Él para realizar cosas que superan nuestras posibilidades humanas. Los milagros manifiestan el poder de Dios y la necesidad que tenemos de Él en nuestra vida de cada día. Qué lindo. Bueno, vamos entonces a hacer ahora la meditación y oración en conjunto. Meditación y oración comunitaria. Bueno, empezamos por recordar esto que acabamos de escuchar en el Evangelio, la antífona de hoy. No pudo hacer allí ningún milagro. Bueno, vamos a hacer ahora un minuto de silencio para que cada una relea y anote en un papel lo que le llama la atención.
Vamos a pasar al Salmo, recordando Salmo 31. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Vamos a pasar ahora al Evangelio. Seguimos leyendo el Evangelio según San Marcos, ya llegamos al capítulo 6. Bueno, quiero compartir hoy un poco lo que me ha llegado al corazón en esta historia de David, en el libro de Samuel que estamos leyendo. David, un siervo humilde del Señor, cae en el orgullo, ¿no? El hombre elegido por el Señor porque tenía un corazón como él, cae en el orgullo de querer saber cuánta gente tenía a su cargo, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa eso de sabemos que Dios es el que obra, sabemos que el Señor es el que nos da todo lo bueno, pero igual caemos en querer ver cuántos nos siguen, cuántos seguidores tenemos, cuántos están a nuestro favor, ¿no? Queremos esa gloria a pesar de que sabemos que no es nuestra. Y que dice acá David, ¿no? Siento remordimiento por haber hecho el censo del pueblo, o sea, siento remordimiento por haberme querido robar la gloria del Señor. He pecado gravemente. Ahora, Señor, perdona la falta de tu siervo que ha orado tan neciamente y pide perdón. Está arrepentido y pide perdón. Y fíjense que lindo como acá ya desde antes de que Jesús llegue y les diga a los apóstoles, todo lo que aten en el cielo será atado y lo que sea desatado será desatado en el cielo. O sea, antes de darles la confesión, el sacramento del perdón, el poder de perdonar, ya acá tenemos a Gad, a un profeta, un siervo de Dios, que intercede, que hace de voz, ¿no? Y esto nos muestra qué importante es que también tenemos que pedir perdón a las personas y a través de un sacerdote recibir ese perdón de Dios y ese no quiero decir castigo, pero ese plan del Señor para ayudarnos a arrepentirnos de verdad y, y sacarnos esa culpa, ¿no? Fíjense que le da 3 opciones. Y qué interesante la que elige. La primera, el hambre, 7 años de hambre. La segunda, enemigos. Y la tercera, peste, ¿no? Entonces él inteligentemente, David dice, la peste viene de Dios. Y entonces mejor me pongo en las manos de Dios, que sé que es misericordioso. O sea, David, su siervo, conoce a su Señor. Y entonces elige el castigo que depende solo de él, ¿no? Solo de él. Y fíjense cómo lo conoce al punto que, ¿no?
Dios se arrepiente, o sea, dice, basta, retiro tu mano, retiro mi mano sobre este pueblo, ¿no? No lo quiero castigar así. Ya han aprendido, ya han aprendido. Y como David suplica, ¿no? Suplica al Señor, yo soy el que pequé, eh, haceme a mí pagar por mi culpa. Y acá a mí otra cosa que me llama la atención y nos enseña el Evangelio es que las cosas que hacemos repercuten a nuestros hermanos. El mal que hacemos repercute a nuestros hermanos. No es que solo yo obro mal y entonces solo yo recibo el castigo, sino que ese orgullo pasó a otros y entonces todos tenemos que depurarnos, ¿no? Todos tenemos que aprender a que la gloria es solo de Dios, ¿no? A que la gloria es solo de Dios. Y así como el mal afecta a otros, el bien, dice el Señor, mucho más, ¿no? Hasta la cuarta generación. Como diciendo, el bien que hagan también repercute a muchos, hasta el mundo entero puede gozar por una gracia recibida, por un bien alcanzado del cielo, ¿no? Bueno, eso me parece lindo acordarnos y tener en cuenta. Bueno, a mí me encanta David, me encanta este personaje bíblico porque nos enseña tanto y sobre todo nos enseña a arrepentirnos, ¿no? Como este salmo y como el Salmo 51, que son salmos compuestos por él de corazón, ¿no? Y perdona, Señor, mi culpa y mi pecado, ¿no? Me encanta porque empieza diciendo, dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que no tiene culpa porque el Señor ya lo ha perdonado. En cuyo espíritu no hay engaño, ¿no? Dichosos los santos que lograron la santidad, lograron caminar en la tierra de la mano del Señor a tal punto que permanecían en gracia todos los días de su vida. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¿Y cuántos tenemos para imitar? Hoy especialmente a Don Bosco. Pidámosle hoy especialmente a Él que nos ayude a caminar en gracia. Que reconozcamos al Señor como refugio, que sepamos que nos va a liberar, que sepamos como David que cualquier castigo que elijamos, o sea, cualquier cosa que venga siempre de Dios, ¿no? Que va a ser mucho mejor. Que el confesar la culpa me va a ayudar, o sea, el arrepentirme y confesar la culpa me va a ayudar a empezar ese camino de vuelta al Señor. Que la oración y la oración de intercesión va a ser la que nos ayude bueno, bueno, que Dios nos escucha, ¿no? Va a ser la que ayude a que el problema acabe y que empiece la solución de Dios, que empiece la voluntad, a hacerse la voluntad del Padre. Por eso supliquemos, ¿no? Por eso supliquemos constantemente. Bueno, y llegamos al Evangelio. Que tiene, qué maravilla como la palabra habla, ¿no? Como que tiene un poco de todo. Primero tenemos a Jesús que se dirige al pueblo, a su pueblo, ¿no? Está en Nazaret, donde él vivía. Está rodeado de la gente que lo conocía antes de empezar su vida pública. Y primero reconocer que el Señor habla a todos, no se queda callado, ¿no? Que el Señor nos habla a todos. Eso es valiosísimo, ¿no? Todos los que quieran pueden escucharlo. Hay que querer. Y todos los que quieran pueden ver sus milagros. Ya de por sí el milagro de la vida, ¿no? Hay milagros del Señor a cada minuto, diría, ¿no?
la armonía del cantar de los pájaros. O sea, hay milagros constantemente, pero hay que querer verlos, hay que abrir los ojos, ¿no? Y no ver esto. No es este el hijo del carpintero, como si fuera algo normal, ¿no? Como que si la vida fuera algo normal. Yo 5 años estuve buscando quedar embarazada sin poderlo, y ya me había parecido que la vida, o sea, y creo que eso me ayudó a reconocer que la vida solo la da Dios, ¿no? El valor de la vida, que no es cuando nosotros queremos, sino cuando Él quiere. Em, y estos no son sus hermanos, su familia, ¿no? Que su familia, y que ya habíamos escuchado hace poco que Jesús decía, el que hace mi voluntad es mi hermano, mi hermana, mi madre, ¿no? O sea, los que hacemos, o intentamos hacer la voluntad del Padre, podemos hacer también esos milagros, pero el que no quiere ver, no lo ve, ¿no? Y se escandaliza. Qué pena, ¿no? Y se escandaliza. O sea que la revelación genera o admiración o escándalo. Admiración que cambia el corazón y lleva a la conversión, o escándalo que lleva al rechazo, ¿no? Son las dos opciones. Y cómo Jesús se lamenta por esos que no pueden ver. Dicen, desprecian un profeta más que en su tierra, ¿no? Cómo le da pena que los suyos no puedan ver, no puedan pasar más del ordinario. Y entonces no pudo hacer ahí ningún milagro porque el milagro está atado a la fe. Los milagros están atados a la fe, son según la fe de cada persona. Y entonces solo curó a algunos enfermos. Y él había dicho, ¿no? Yo vengo, dijo, el Espíritu Santo está en mí. Él me envía a curar, a dar libertad, a predicar. Porque el Espíritu Santo está en él. O sea que todo el que posee el Espíritu Santo, todo el que permita que el Espíritu Santo habite en él, tiene la capacidad de curar, de dar libertad y de predicar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que se mueve y el que da las capacidades. Yo quisiera pedirle hoy al Señor, Señor, dame tu Santo Espíritu, dame la capacidad de arrepentirme de mis pecados, de reconocerlos, de reconocer el mal que hago, de la ofensa que hago y el mal que genero a mis hermanos con mis ofensas. No permitas que nunca quiera robarme tu gloria. Mata mi orgullo, que no haya nada en mí, sino que seas tú el que vive en mí. Perdón, Señor. Me merezco que saques tu mirada de mí, pero por favor, ten misericordia de nosotros, tus hijos, que somos pequeños, nos equivocamos, no sabemos lo que hacemos. Perdón, Señor, perdón. Perdón por lastimar a tus otros hijos. Ayúdanos a no caer más en tentación. Ayúdanos a permanecer en tu gracia. Ayúdanos a dejar que el Espíritu Santo, tu Santo Espíritu, habite en nosotros de tal forma que podamos curar, dar libertad y predicar las maravillas que haces a diario a todos los que nos rodean.
Te lo pedimos, Señor, a través de María, y te damos muchas gracias por habernos escuchado, por escucharnos siempre y por tener tanta misericordia de nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Ale, acá o Laura o Lili, ¿quién quiere hablar? Laura, por favor. ¿Empiezo yo? Venga. No. Pues la primera lectura, a ver, a mí, según lo estábamos leyendo, yo me quedé como que me faltaba el contexto de que había ocurrido para que el rey David quisiese hacer el censo. Como que me faltaba comprender, digo, ¿por qué quería hacer el censo? Y me quedé pensando, no sé si la interpretación es buena o no, pero yo me quedé pensando que quizás había una situación de peligro, y él quería pues saber cuántos soldados, con cuántos soldados contaba, porque en el censo está contando los soldados. Aquí lo pone un momentito, que los guerreros. ¿Cuántos guerreros había? O sea, no es un censo de ver también cuántas mujeres, cuántos niños, a ver cuánta población hay aquí, acá. No era un tema civil, sino que quería de verdad ver con cuántas fuerzas contaba. Y pues lo que tú has dicho, Ceci, seguramente ven una situación de peligro y en vez de confiar en Dios, él quería confiar en sus fuerzas. Cayó en el orgullo, como tú dijiste. Yo lo he interpretado de esa manera. Y luego pues se arrepiente. Y al arrepentirse, pues, momentito, pone que siente remordimiento, ¿no? Sintió remordimiento, o sea, le remordía la conciencia. Y bueno, a ver, un momentito, no me acuerdo qué quería decir. Un segundito, sí. Bueno, aquí me he acordado que los psicólogos, cuando los psicólogos dan a veces una charla, y claro, todos cometemos errores en nuestra vida. Y la gente pregunta, ¿cómo puedes distinguir entre alguien que comete un error, una persona buena que comete un error? Pues como todos cometemos errores, todos hacemos cosas malas. ¿Cómo podemos distinguir a esta persona de alguien que es una persona ya tóxica, que tiene igual un trastorno de la personalidad, un narcisista o lo que sea? O sea, que se ha pasado ya al lado oscuro. Y los psicólogos dicen, aparte de la frecuencia, porque una persona que ya sea tóxica, que es así de malvada esta persona, aparte de la frecuencia con la que hace este tipo de cosas malas, está que no se arrepiente. No se arrepiente, no pide perdón, no tiene dolor de corazón, o si se arrepiente, o si pide perdón es con la boca chica, no hay arrepentimiento y no hay propósito de enmienda. Y aquí David, pues se arrepiente y Dios le propone un castigo que me parece muy bonito, que le da a elegir 3 tipos de castigo. Ahí también le está probando. Y lo acepta, ¿no? Y él lo acepta, sí, él lo acepta. Le pone un castigo y él lo acepta, está muy, muy arrepentido, pide perdón y me parece muy bonito que le dé las 3 opciones, porque ahí Dios lo está también poniendo a prueba, pues si está de verdad arrepentido, a ver qué opción coge, ¿no? Y coge la opción, como tú decías, Ceci, la opción de la peste, de ponerse en las manos de Dios, porque dice Dios es misericordioso. Y luego, pues, me recuerda al tema que tratábamos la semana pasada, de que nuestras acciones tienen consecuencias. Por ejemplo, a mí me ha pasado, pues una de mis hijas, ahora estoy recordando una de mis hijas, cuando era pequeña, hizo una cosa que era muy mala, porque era una cosa muy peligrosa, porque cruzó una calle y cuando lo tenía totalmente prohibido y era una cosa muy peligrosa. Entonces, vale, luego ya estaba muy arrepentida. Ay, perdóname, mamá, perdóname. Pero dije, vale, yo te perdono, pero va a haber una consecuencia, va a haber un castigo, porque solo con este castigo, con esta consecuencia, con un castigo apropiado, con un castigo de verdad fuerte, te vas a acordar de lo que has hecho y no lo vas a volver a hacer. Y los castigos, las consecuencias, yo no lo llamaría castigo, que Dios nos ponga un castigo, yo lo llamaría simplemente las consecuencias de nuestros actos con las que Dios nos obsequia para que aprendamos. Y tiene que haber esas consecuencias.
porque si no, como que la enseñanza no cala. O sea, simplemente con decir, ah, perdón, Dios, me arrepiento, perdón, o sea, imaginaros que ofendemos a Dios y enseguida, ay, perdón, perdón, pues depende de lo que sea, igual es una falta pequeñita y no hay consecuencia, pero si es algo de verdad gordo, simplemente con que digas, perdón, perdón, yo creo que no cala, que tiene que haber una consecuencia y de hecho la hay. Es eso, sí. Y bueno, es que tú has hablado tan bonito, Ceci, que es que lo has dicho prácticamente todo. Pero bueno, mira, del Evangelio tú lo has dicho todo, pero yo me quedaría con la tristeza de que nadie es profeta en su tierra, de que no pudo ser profeta en su tierra, con esa tristeza. Y también me quedaría con que, ¿por qué no pudo hacer ningún milagro? Porque es primero la fe y luego los milagros. Y esto lo has dicho tú, Ceci, y yo recalcaría aquí que es que hay muchas personas, mucha gente que esto no lo comprende. Hay gente que incluso reta a Dios. Si Dios existe, que haga tal milagro. Y si me hace este milagro, pues ya creo en él. Que Dios no lo va a hacer, claro, porque no funciona, Dios no funciona así. Imaginemos que Dios lo hiciese. Pues luego dirían, bueno, vale, sí, pues ahora que me haga también esto. Y ya si así ocurre tal cosa, si Dios me hace este milagrito o este milagrazo, pues ya creo. Y luego pedirían un tercer milagro y luego un cuarto. Y no funciona así. Primero es la fe y por la fe puede ser que Dios haga un milagro, si Él lo considera conveniente y oportuno. Pero no es a ver si me hace un milagro y si me hace un milagro ahora creo. No es así como hay personas que creen que funciona. Y a ver qué más. Y luego me ha gustado mucho la excepción que hizo Jesús, que sí que curó a algunas personas, aquí lo pone. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. O sea que sí que no dijo, no hago absolutamente ningún milagro en mi tierra, en Nazaret, sino que sí que vio algunas personas que tenían buen corazón y que igual había algunas personas, en general no tenía la gente fe, pero sí que vio que algunas personas sí tenían fe y con esas personas fue misericordioso, fue justo y a esas personas sí que las curó. Y ya está. Y todo lo demás lo has dicho tú, muy bien dicho, Ceci. Bien dicho. Ay, pero me encantó algo que dijiste recién que me hizo pensar esto de cómo lo desafiamos, ¿no? Al Señor, de Sí, si haces esto, yo creo, ¿no? sí, Pero en realidad no crees porque estás esperando la acción. Y a la diferencia de los milagros que leímos esta semana, ¿no? De la curación de la hemorroísa, que ella lo toca, dice, sé que tocando su vestidura sí, voy a ser curada, ¿no? O sea, la fe sí, era sí, tan grande que ella ya sabía que solo de tocarlo iba a ser curada. claro, ¿No? Que le dice, Señor, ven que mi hija se muere, ven a imponerle las manos. Y él sabía, porque le viene, y cómo Dios lo prueba, ¿no? También porque sí, van y le dicen, ya murió, como que, y podría haber dicho, no, bueno, Jesús no vengas, y le dice, solo si tienes fe, Jesús le dice, solo basta con que creas, y él claro, sigue, ¿no? Y claro. todos llorando, y qué sé yo, cuánto nos prueba el Señor también, ¿no? Sí. A veces nos pone pruebas difíciles, difíciles, ¿eh? Sí, es que hay que buscar al Señor de los milagros, no los milagros de Dios. Esa, Al Dios de los milagros hay que buscar, no los milagros de Dios. lo voy a anotar. Vale, Lili. Ay, me encanta ese milagro de los pajaritos ahí sonando en la mañana, Ceci, qué belleza. Me encanta. Como siempre, Laurita y Laura y Ceci, increíble. Amé también cómo definiste pecado. Me encantó, Laura. Y nada, yo en el Evangelio no, ya hacía milagros ahí. Su gloria era tan grande que ya ella hacía milagros. Pero cómo nos pasa, ¿no? A nosotros, que cómo juzgamos, cómo subestimamos al que está a nuestro lado, no creemos en nadie, no creemos
en los que tenemos a nuestro alrededor, cómo a veces nos pasa mucho con los hijos, ¿no? Que uno los cría y todo, y a veces uno no sabe a quién tiene a su lado, a su propio hijo, al que crió, que no es capaz de hacer esto, que no es capaz de hacer aquello, o lo sigue tratándolo como niños. Em, pero Jesús, amé esa parte que no pudo hacer allí ningún milagro, pero solo curó a algunos enfermos. O sea, sí hizo milagros, sí. Yo creo que ahí era como, pudo hacer algunos porque estaba la mamá, ¿no? Eh, y había algo o algo de fe. Y yo creo que mientras que haya alguno, al si sea uno solo, pues Dios va a orar, ¿no? Y, y cómo empezó su vida y que no importó nada, sino que salió de allí porque sabía que nosotros, pues, alguien más lo estaba esperando. Y me quedo con eso, que sí te estamos esperando y que sí, que recorras, que podamos recorrer la vida contigo, de tu mano, y que sí te estamos esperando, que hay muchos que te estamos esperando. Eh, También arriba en la primera lectura con David, estoy en un gran apuro, pero pongamos en manos del Señor, cuya misericordia es enorme y no en manos de los hombres. Que nuestra vida está en sus manos, que nuestra vida está en sus manos y que sigamos confiando. Yo tengo mi corazón cada cada día que pasa, es como que el mundo te quiere atrapar, pero no, Dios es más fuerte, Dios está ahí y no hay quien lo haga. Cuando uno ya comienza el camino del Señor, cuando uno ya empieza a santificar como nos recomienda eh, José María, ya nosotros vemos el camino del Señor, todo se nos hace como fácil. Es tan bonito sentirse segura cuando estamos en el camino de Dios, que no importan las pruebas, que no importa, porque Él está ahí. Así que eso es lo que podemos aprender hoy de David, de que mientras que confiemos en el Señor y tengamos la fe, no hay nada que temer. Amén. Amén, amén. Se me Y, vino con esa, y sí. Laura, que nos pase la definición de 3 cosas tiene que pasarnos, Laura. La definición de pecado, otra cosa más que dijo por allí. Que no tenemos que ir buscando el milagro, sino... Hay que Ese ya buscar lo... al Señor de los milagros y no los milagros del Señor. Justo, sí, justo. Ahí me lo anoté, me lo anoté. Ujú. Y me hiciste acordar, Ale, una canción que dice En tus manos, bueno, un cantante de acá, ¿no? Y que entra justo, nuestra vida está en tus manos, ¿no? Como que sea, bueno, me voy a poner a la canción y después se las paso. Hay Está que buenísimo. un poquito, pero lo podemos hacer canción. Bueno, Lili,
No, 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 lo han dicho todo. Bueno, podemos trabajar con Lili la intención. ¿Cómo podemos poner esto en obra, chicas? ¿Qué se les ocurre? A ver, a mí me gusta como el ejercicio que nos hace Laura de buscar como 2, 3 palabras que resonaron hoy. Yo me anoté, cuando Laura hablaba, me anoté arrepentir y aceptar el castigo y el sí, yo creo. O sea, sin el sí, yo taché el sí, ¿no? Yo creo. Buscar al Señor de los milagros y no los milagros del Señor. Y que, ¿no? Como decía el salmista hoy, o sea, como decía David, ¿no? El que dichoso, el que no tiene, el que, ay, ¿cómo era? Dichoso el que el Señor ha sacado su culpa. A ver, esperen que lo quiero. El primer punto, dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Eh, Reconoció el pecado y propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichosos los que reconocen pecadores y van a pedir perdón al Señor. Dichosos nosotros que tenemos Sí, la confesión, ¿no? Dichosos nosotros que tenemos la posibilidad de ir a acercarnos al Señor y a través de el, el- lo que nos pide el sacerdote que hagamos, sacamos nuestra culpa. Wow, y además a veces em, lo que no, ay, no me sale la palabra ahora, lo que nos dice el sacerdote son, bueno, reza una Ave María por tu familia, bueno, hace algo la bueno por él. penitencia, la penitencia. Eso, gracias, no me salía. Claro, A veces las la penitencia, penitencias sí. son muy fáciles, ¿no? O sea, qué Sí, a fácil mí que nos siempre lo me lo hace. parece. Y a mí me parece que es un poco chistoso que me diga que haga tan poca cosa. Bueno, a mí me pidió un sacerdote incluso que hiciese una donación, que eso ya me dolió más. Yo creo que por eso me lo dijo. Yo me imaginaba, no me lo esperaba, que me pidiese que donase una cantidad de dinero. Y no me dijo dónde, ¿eh? Pero yo podía elegir dónde, ¿eh? No, sí, a un proyecto humanitario. Bueno, pero la primera vez que no me dice un sacerdote que la penitencia que me pone es rezar. No sé a vosotras cómo, dónde os vais a confesar, pero siempre es rezar y siempre muy poquita cosa. Yo digo, bueno, sí, ya habitualmente rezo muchísimo más que lo que me está diciendo ahora. ¿Te parece como poca cosa? Dices, está poquito nada que rezo 3 Ave Marías y con eso ya me perdona, pues sí, qué barato. Y sí, qué barato es el Señor, ¿no? Que se da Sí, gratis, ni siquiera, o sea, que se da gratis a quien quiera recibirlo. Es una sí, maravilla. Y con eso y todo, ¿cómo menospreciamos lo que viene gratuitamente, ¿no? Con eso y todo, sí, ¿cuántos lo dejan pasar? ¿Cuántos lo dejamos pasar? Pues ¿cuántas misas habremos dejado pasar en nuestra vida? mm, Wow. sí. Bueno, Bueno, pues bueno, arrepentirnos, ¿no? Y no buscar. Entonces el propósito es arrepentirnos y no buscar un milagro, ¿cómo? Es decir, arrepentirnos, aceptar el castigo, o sea, arrepentirnos y aceptar el aceptar, castigo, sí. porque, porque a veces, Si lo bueno, hay. aceptar con, por ejemplo, 3 Ave Marías, aceptarlo y dar gracias por eso, ¿no? También. Sí, O arrepentirnos y decir, bueno, perdón por la palabra, la cagué y ahora sí, esta acepto, bueno, sí. que Yo me hice quedo este siempre mal. pensando, digo, solo, cuando me dice 3 Ave María, me quedo siempre en mi mente, es como, solo eso. No sé si os pasa a vosotras. es que en realidad si rezas 3 Ave Marías conscientes y pensando y meditando cada palabra, Sí, es mucho más complicado que rezar un rosario todo tipo loro. sí, Una No, que vuelta, quizá no nos damos cuenta, perdón que te interrumpí, Lili, pero que tres Ave sí, Marías son mucho más poderosas que cualquier cosa que podamos hacer mm, nosotros si no es la voluntad de Dios, ¿no? O sea, que mm, 3 Ave Marías pueden solucionar mucho más
que cualquier cosa que nosotras podamos hacer en arrepentimiento, ¿no? Eso también creo que es lindo pensar, que en manos de María todo es más fácil, ¿no? Y todo se soluciona mejor. Muy bien. Bueno, entonces, arrepentirnos, aceptar el castigo, que suele ser oración, o sea que el castigo también pensar que intentemos que sea oración, y buscar al Señor por sus buscar al Señor de los milagros y no los milagros del Señor. Buscarlo. Nosotros lo tenemos en Por él carta. mismo, no interesadamente para que nos hagan milagros. Exacto, exacto. No por el interés. Sí, sí. Que es difícil a veces, ¿eh? Porque nos sale invocarlo para pedirle por lo general, ¿no? Sacamos la lista. Yo saco la lista y bueno. Bueno, vamos a buscarlo ahora de rodillas para hacer la comunión espiritual, para recibirlo, pero para recibirlo para darle gloria, para recibirlo porque queremos que habite en nosotros, sin pensar todavía las obras que queremos que haga, solo para que habite en nosotros y compartir el día con él. ¿Mm? Nos ponemos de rodillas. Lili, ¿quieres hacer la oración, por favor? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Wow. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo fuerte, fuerte y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me parte de ti. Amén. En Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ale, ¿querés hacer la oración final, por favor? Sí, gracias. Un placer. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros que somos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Laura, ¿querés hacer la consagración? Sí. Oh glorioso patriarca San José, heme aquí postrado de rodillas ante vuestra presencia para pediros vuestra protección. Desde ya os elijo como mi Padre, protector y guía. Bajo vuestro amparo pongo mi cuerpo y mi alma, propiedad, vida y salud. Aceptadme como hijo vuestro,
perseveradme de todos los peligros, acechanzas y lazos del enemigo. Asistidme en todo momento y ante todo en la hora de mi muerte. Amén. 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 Bueno, terminamos.